Nuestra psicología a voces. Las voces cambian. Cada ocasión, cada semana, tenemos a un experto, a un psicólogo. En esta ocasión es Alberto Gracia, quien nos va a acompañar en los próximos minutos. Buenos días, Alberto. Hola, buenos días. ¿Qué tal, Cristina? Pues nos traes un tema además que seguro que muchos de nuestros oyentes han comentado en más de una ocasión con amigos, han reflexionado sobre él y han compartido con vosotros, también estoy convencida, en las consultas, como es el miedo a la muerte. Correcto, a ver si también aprenden algo nuevo, que aunque es algo que se habla, se suele evitar bastante. Es algo que más yo creo que se piensa y se siente más que compartirlo, porque Sí. ¿Tememos a la muerte? No sé si es una pregunta o una afirmación. Bueno, la realidad es que el temor, el miedo, es una de las múltiples emociones que nos puede generar la muerte. Y muchas veces, más que el hecho de morir en sí, tememos al cómo, si va a doler, si voy a estar solo. Y es que, fíjate qué curioso que somos la única especie capaz de tomar conciencia anticipada de nuestra muerte, pero al mismo tiempo no somos capaces de pensarnos en un estado de nada, de no ser. Y si a eso le sumamos el rechazo o el estigma que supone hablar de ello, porque ¿a quién le gusta hablar de la muerte? Entonces, por eso a mí me gusta más, para hacer referencia a todas esas emociones desagradables que nos activa, hablar de angustia ante la muerte más que temor a la muerte. Uh-huh. Hombre, eso de que hay gente que le gusta hablar de la muerte también es una realidad, porque hay gente que le encanta ir a cementerios, por ejemplo, ¿no? Sí, Hay gente sí. de todo en esta viña nuestra. Oye, ¿y de qué se compone esa angustia a la muerte que mencionabas? Bueno, pues para resumir la respuesta, porque podría ser muy extensa, podríamos diferenciar tres componentes. Un primer componente de ansiedad, que es donde estaría como tal lo que más popularmente asociamos, ese miedo a pues si dolerá, qué habrá después, por ejemplo. Pero claro, la angustia va más allá de esos miedos, porque también engloba, por ejemplo, la obsesión ante la muerte, que serían todos esos pensamientos repetitivos, persistentes, la rumiación, para entendernos. Y finalmente, esos sentimientos más de tristeza, que para que lo entiendan los oyentes, podríamos llamarlo como depresión ante la muerte. Entonces, estos tres en conjunto sería lo que conformaría la angustia ante la muerte. ¿Y cumple alguna función? Bueno, pues a mí me gusta responder a esta pregunta con una frase que dijo un paciente en un centro de cuidados paliativos donde estuve haciendo las prácticas del máster que estoy haciendo. Y él nos dijo un día que la muerte tiene tan segura su victoria que nos da toda una vida de ventaja. Entonces, yo con esto, la pregunta que lanzo a quienes nos estén escuchando, y también te animo a si quieres responderla tú, es si fuésemos inmortales, si le daríamos la misma importancia a las cosas que hacemos. Hombre, está claro que no. Y de hecho yo no sé si me gustaría ser inmortal. Creo que no. No había reflexionado sobre ello con tranquilidad, pero lo de vivir eternamente no creo que sea algo que absolutamente a nadie le pueda terminar gustando, ¿no? Al final, imagínate, toda una vida repitiendo lo mismo. Pues lo que dices, que no tendría sentido realmente lo que hacemos como algo único. Exacto, exactamente esa es la función que cumple, el motivarnos a hacer cosas en nuestra vida, porque sabemos que algún día esta va a acabar y es algo universal por mucho que nos pueda doler aceptarlo. ¿Y con ello qué podemos hacer entonces para afrontar ese miedo a la muerte? Bueno, pues con tu permiso voy a dividir la respuesta un poco en dos partes. Por un lado, ¿qué nos puede ayudar a protegernos ante ella, a prevenirla? ¿Y qué podemos hacer cuando esta angustia ya está presente? Para protegernos, para prevenirla, la lista vuelve a ser muy extensa, pero diferenciemos dos por hacerlo más simple. Por un lado, la autoestima, cómo nos vemos, qué valor nos damos, y por otro lado, la percepción que tenemos del apoyo social. Dicho de una forma un poco más simple y romántica, cómo nos queremos y cómo nos quieren. Uh-huh. Y por otro lado, cuando esa angustia ya está presente, creo que a nadie le descubro ningún mundo si digo que no podemos evitar la muerte. Entonces, lo que podemos hacer es convivir con la incertidumbre que nos supone. Dejar soltar esa necesidad humana de que todo sea controlable, todo predecible, y dedicarle un tiempo a conocerla. Pues lo que comentábamos al inicio, el hablarla, el reflexionar sobre ella, de la misma forma que hablamos de otras cosas muy comunes. Y luego, por último, y puede sonar muy, muy tonta la respuesta, pero al mismo tiempo es muy difícil, es el simple hecho de vivir. Y con esto me refiero a que la muerte va a estar ahí. Pero eso no quiere decir que no podamos seguir dirigiendo nuestras vidas hacia lo que nos importa, hacia nuestros valores.
digamos, por hacerlo con un poco metafórico, que no le vamos a invitar a entrar a nuestra casa, pero tampoco vamos a cerrar la puerta con llave. Simplemente vamos a seguir amueblando la casa. Claro, así es como tiene que ser. ¿Os llegan casos de personas que no saben afrontar ese momento, incluso aunque sea en la distancia? Sí, algún caso sí que llega, y luego aparte sorprende, pues precisamente lo que decía, que como es universal, no es algo que se asocie, porque popularmente parece, muerte, más personas mayores, personas ancianas. No, es algo que se da en todas las edades por múltiples factores, independientemente del sexo, religión, o sea, es algo, pues como digo, completamente universal. Entonces sí, llegan casos. Pues larga vida a este espacio de psicología a voces. Larga vida. Y la semana que viene, dentro de 2, volverán por aquí nuestros amigos de Sicara. Esto es un espacio quincenal. ¿Con quién y en qué tema nos vamos a centrar dentro de 15 días, Alberto? Bueno, pues el próximo día tendréis a mi compañera Beatriz Gonzalvo, que justo nos viene al pelo, porque acababa yo mi sección hablando de los valores, y justo ella hablará de eso, de los valores y cómo funcionan como un faro para nuestras vidas. Pues así es como continuaremos este espacio dentro de 15 días. Hoy con Alberto Gracia hemos hablado sobre un tema que no se trata mucho, ese miedo a la muerte. Así que muchísimas gracias por los consejos, y para cualquier duda ya saben dónde tienen a nuestros amigos de Sicara, que son los profesionales de la psicología de referencia en Onda Cero. Muchas gracias, Alberto. Gracias a ti, un placer. Un saludo.